Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Estamos en Barbarie Comunista y en este capítulo daremos fin al microciclo dedicado al profeta de la violencia revolucionaria, Frantz Fanon. Frantz Fanon ha constituido una tesis de una socialización del rencor que glorifica la tiranía de la puñalada alevosa, del homicidio político proditorio e insidioso. Y como él bien sabe que la gente con un mínimo de sentido moral se revela ante esa perspectiva, pasa a enumerar aquellos otros entre los cuales podría tener acogida su teoría. Comillas. Es evidente que en los países coloniales solo el campesinado es revolucionario. No tienen nada que perder y tienen todo que ganar. El campesino, el desclasado, el hambriento, es el explotado que descubre más pronto que solo vale la violencia. Que el colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello. Es en esa masa, en ese pueblo de los cinturones de miseria, de las casas de lata, en el seno del Lumpenproletariat, donde la insurrección va a encontrar su punta de lanza urbana. Los jóvenes granujas que perturban el orden establecido. Ese Lumpenproletariat, como una jauría de ratas, a pesar de las patadas, de las pedradas, sigue royendo las raíces del árbol. Significa la podredumbre irreversible, la gangrena. También las prostitutas, las desesperadas, todas y todos los que oscilan entre la locura y el suicidio. Pues bien, todo movimiento de liberación nacional debe prestar el máximo de atención a ese Lumpenproletariat. Este siempre responde a la llamada de la insurrección. El proletariado de la canalla, la golfocracia de la que hablara Marx despectivamente en el Manifiesto Comunista y en la lucha de clases en Francia. Los déclassés reciben aquí el espaldarazo de la teorización revolucionaria para ser promovido a genuinos redentores de la humanidad. Enfrente de estos miserables de la periferia, Fanon coloca a los obreros organizados. El proletariado tiene mucho que perder, porque además son esos elementos obreros los partidarios más fieles de los partidos nacionalistas. No tanto cuanto obreros, sino por nacionalistas, porque ¿qué es el nacionalismo? ¿Qué ponen ustedes detrás de esa palabra? ¿Qué contiene ese vocablo? ¿Independiente para qué?, se interroga angustiadamente Fanon. El martiniqués afrancesado y renegado no podía entender la religación que se establece entre el hombre y la tierra en que ha nacido. De ahí estas preguntas insensatas que solo un paria podía formularse. Y como no entiende que los árabes o los africanos se jueguen la vida por su patria, él, que dice acompañarles en su empresa de liberación, en realidad se dedica a criticarles y censurarles. La furia de Fanon, observa Geismar, se dirige contra las nuevas burguesías que esperan gobernar después de la independencia.
La traición no es nacional, es una traición social, grita tratando de desviar la lucha planteada hacia el socialismo. Pide que los activistas controlen y orienten el movimiento, transformándolo así en guerra revolucionaria, que se erijan tribales revolucionarios y legiones de comisarios políticos, y que las masas sean encuadradas por los intelectuales altamente conscientes y armados de principios revolucionarios. Esta es la faz más utópica de su alegato. Este Rousseau negro, como lo llamara François Bondy, en plena vorágine bélica, quiere suprimir a los dirigentes naturales de los pueblos que luchan por su emancipación. Para ello, sienta otro dogma socialista. La burguesía nacional de los países subdesarrollados es incapaz de cumplir ninguna misión y aconseja un mecanismo democrático utopista. Las masas deben poder reunirse, discutir, proponer, recibir instrucciones. El combate colectivo supone una responsabilidad colectiva en la base y una responsabilidad colegiada en la cima. Si se recuerda la entidad del lumpen al que están destinadas estas exhortaciones de responsabilidad, se tendrá una idea aproximada de la quimera contradictoria que enfebrecía su imaginación. El coronel Boumedienne, en la Argelia liberada, encarcelando a Ben Bella de por vida por el delito de charlatanismo y eliminando a los otros jefes históricos, ha proporcionado una respuesta adecuada a las ilusiones de Fanon. Presintiendo quizás el fracaso de sus esperanzas argelinas, Frantz Fanon vuelca sus últimas energías en trabajar a favor de un movimiento socialista panafricano. De esto da buena cuenta su libro Por la Revolución Africana. En Guinea y en Ghana se vincula a Sékou Touré y a Kwame Nkrumah y a otra serie de políticos marxistas, y sus destempladas opiniones, tajantes y cargadas de ira, las va llevando al papel. Es Geismar nuevamente quien nos comunica que se trata de un outil de combat, un acto de un brillante propagandista revolucionario con el que quería despertar la furia de los explotados para convertirlos al socialismo. Pero el diplomático Fanon es otro fracaso. Adquiere fama por su violenta hostilidad social, por sus acostumbrados accesos de furia, y sobre todo, Fanon subestimó los factores capaces de deteriorar el radicalismo supranacional. El egoísmo de ciertos líderes, la profunda influencia de las distintas tradiciones coloniales, la hostilidad entre los pueblos musulmanes y los no musulmanes, etc., nos relata Geismar. Solo queda, como saldo de esa gestión y del libro que la relata, el retorno, un eterno retorno a la negritud que desde niño lo atormentaba. Y viene el último acto, envuelto como todos los suyos en la paradoja. El panegirista del lumpen, que encargaba su ropa a medida a Europa, el enemigo jurado de Norteamérica, el país de los linchadores, Fanon, cuando se siente enfermo, busca el auxilio de Roberto Holden para que a través de él la CIA lo salve. Conseguida su internación en Estados Unidos, exclama: «Lo que me irrita es que me estoy muriendo en Washington de leucemia. Podría haber muerto en el campo de batalla luchando contra el enemigo. Lo que sucede es que la enfermedad del cuerpo le ha ganado a la de la psiquis». En el hospital, hasta donde lo sigue su devoto Geismar, pensó que las frecuentes transfusiones de sangre obedecían a un complot para convertirlo en blanco. El trauma racial, como el cáncer, lo había devorado. Su obra, dice un discípulo argentino, adolece de una perturbadora falta de unidad, no obstante lo cual,
su meollo reside en destacar el papel educador y moralizador de la violencia. Ese es, en efecto, su mensaje definitivo a sus partidarios tercermundistas, el de la ira homicida. Como él despreciaba a las religiones que no hacen sino ofrecer la otra mejilla, y como según las fotos presentaba desde joven un profundo corte en su mejilla, quizás por eso también prefirió tajearse su alma con un cuchillo ideológico. Odiando sin límites, no hacía en el fondo sino odiarse a sí mismo. Una trágica y amarga lección la suya. Llegamos al fin entonces de este microciclo dedicado a Frantz Fanon, quien es tal vez el principal inspirador de la violencia de los movimientos de liberación nacional tercermundistas que tantas víctimas, tanto dolor, tanta muerte y destrucción cobraron. Hoy en día, los grupos revolucionarios tales como las FARC, el Ejército Zapatista de Liberación, muy probablemente también el movimiento indigenista cada día más violento, son los testigos de la vigencia de Frantz Fanon. Lo más peligroso de todo es que esta ideología de la violencia irracional esté socializándose, volviéndose parte de nuestra cultura habitual e incluso sin ni siquiera la excusa revolucionaria, en tribus urbanas, grupos políticos radicalizados que aparecen normalmente en las grandes manifestaciones. En definitiva, el lumpenproletariat del cual nos hablaba Marcuse, y ahora también Fanon, son los nuevos agentes de la revolución neomarxista. Los invito, queridos amigos de Convicción Radio, para un próximo episodio de Barbarie Comunista, en donde abordaremos un tema fundamental para poder enlazar todo lo que hemos venido exponiendo en estos capítulos. Comenzaremos a estudiar una de las bases del actual proceso revolucionario, el existencialismo. Posteriormente, revisaremos las tesis y los principales autores del estructuralismo para concluir a manera de corolario con el deconstruccionismo. Esto es muy importante comprenderlo como católicos, como padres de familia, puesto que es el estructural deconstruccionismo lo que subyace en la eficacia de la estrategia revolucionaria del siglo XXI y en la formidable impregnación de toda la sociedad de los principios revolucionarios neomarxistas que buscan una sola cosa: desarmar completamente el orden natural y divino para dar paso a un régimen anticristiano. Tal vez los prolegómenos de la venida del anticristo. Lo más increíble de todo es cómo la sociedad occidental se entrega por completo a esta seducción, a este verdadero encantamiento. Es la Santa Iglesia Católica la única capaz de detener este avance. Muchas gracias por la audición. Nos vemos en el próximo Barbarie Comunista. Que Dios nos bendiga a todos. Hoy en Convicción Radio. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio.